siempre usan la regla del producto de actividad porque esa. Pero ¿Eh? calculando, tipo, por ahí la masa así o así, y ahí. ¿Sabes? Bueno, esa es la regla del tirabuzón también, que Sí, tiene que girar del primero al segundo. ¿Eh? eso es para todo. Es lo mismo. Claro, pero es lo mismo, para todo que sea producto vectorial, la regla del tirabuzón. ¿Eh? Sí, ¿cómo te apellidas? Algo que me haya quedado al mismo. Porque para la fuerza también está la de la mano izquierda que dice FBI, la fuerza, el campo y la corriente. Pero no vale la pena aprenderse una mano izquierda, la otra mano derecha, porque todos son productos vectoriales. Así que se usa la misma regla de producto vectorial de álgebra. ¿Sí? ¿Sí? Esa que te estoy diciendo. FBI, FBI que persigue a los zurdos, digamos, es la fuerza, el campo y la corriente. Se pone así. Como para acordarse de la regla de Newton. Bueno, vamos a seguir con inducción. El viernes tengo unos minutitos más libres después de clase, así que el viernes si quieren hacer consultas eh, de la parte antes del parcial, ahí vamos a aprovechar. ¿Sí? Bueno, sí. Después tráelo nomás. ¿Sí? Bueno, esa era la ley de Faraday, y el signo menos estaba dado por la ley de Lenz, ¿sí? Eh, Ahí la primera ecuación está como cociente incremental, la variación del flujo en el tiempo, donde, bueno, la variación del flujo está dado como una variación entre dos valores finitos, digamos. Puedo tener el campo en un instante de tiempo, el campo en otro instante de tiempo, hago la diferencia, lo divido por el intervalo de tiempo transcurrido, ¿sí? Multiplico por n, n sería el caso de que tenga varias espiras, ¿sí? Que sean atravesadas por un flujo magnético variable,
Si tengo una sola espira, n es igual a 1. Si tengo varias espiras que son atravesadas por el flujo, n es igual a la cantidad de espiras. Y esta sería, bueno, la expresión diferencial. La segunda ecuación, esta de acá, sería la expresión diferencial, ¿no es cierto? Que lo tomamos como, bueno, la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? Esto sería el caso límite con delta t que tiende a cero. Bueno, me queda la expresión diferencial. En definitiva, me queda la derivada del flujo respecto del tiempo. Si yo tengo, como después van a ver en algunos problemas, una ecuación que me dé cómo varía el flujo del campo magnético en el tiempo, lo derivo a la expresión del flujo respecto del tiempo. Y bueno, si tengo varias espiras, lo multiplico por n, así voy a tener la FEM inducida. Y este otro caso, como les decía, es para el caso, la primera fórmula es para el caso de que tenga dos valores finitos, un B1 y un Pi1 y un Pi2. Hago la diferencia de los phi, lo divido por el tiempo transcurrido y voy a tener también la FEM inducida. Son Bueno, y la ley de Lenz, como les decía, especifica básicamente que la corriente inducida, lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no es cierto? La corriente inducida se opone a la variación de flujo, ¿está? O sea, si el flujo que atraviesa mi circuito está disminuyendo, la corriente inducida tiende a crear un campo magnético en el mismo sentido del campo magnético que está disminuyendo. Entonces, y si está aumentando, al revés, ¿sí? El campo inducido tiene sentido contrario al campo que está aumentando. Y para que el campo tenga esa dirección, siempre se deduce el sentido que tiene que tener la corriente en el circuito para producir un campo en ese sentido. Acá, por ejemplo, teníamos estos ejemplos. Después en la guía de prácticos hay los mismos ejemplos. Acá el imán se está acercando a la espira, ¿sí? Entonces el flujo está aumentando. Y por lo tanto se va a ir una corriente que provoque un campo magnético en sentido contrario. Este es el campo externo, el campo inducido tiene que tener sentido contrario. Vamos a ver, inducido, ¿sí? Tiene que tener sentido contrario. ¿Por qué el flujo está aumentando? El flujo que a través del piso está aumentando. Y bueno, para que se induzca un campo en ese sentido, la corriente tiene que ir así, como está dibujada ahí. Así. Para producir un campo de ese sentido. Y al revés, si además se está alejando, el el campo interno está disminuyendo, entonces el campo inducido tiene que tener la misma dirección y sentido que el campo. El campo, en principio, por más que el imán se esté moviendo para otro lado, la línea de campo sale del polo norte. Así que la dirección del campo, la dirección del campo va a ser nada más que este campo se reduce, porque estoy alejando. Entonces, bueno, ahí la corriente tiene que ser así para abajo para que quede campo paralelo. Bueno, esto es lo mismo, nada más que en el caso de que tengamos un bobinado, también suena una espira, pero es algo parecido, ¿sí? Acá en la primera figura, el imán se está acercando a la bobina, ¿sí? Entonces el campo magnético que está atravesando esa bobina está aumentando. Y por lo tanto, se tiene que producir un campo inducido contrario. El campo del imán tiene esta dirección. ¿Sí? Acá está el polo norte. ¿Sí? O sea, ahí está el polo norte, tiene dirección hacia la izquierda, digamos, el campo del imán.
y está aumentando. Entonces, el campo creado por la corriente inducida tiene que tener sentido contrario. Aquí, que sería el de inducido. Este, bueno, no, acá está representado este, sería el de inducido, que está ahí con rojo, digamos, ¿sí? El campo inducido tiene que tener sentido contrario, que está aumentando. Y para que tenga sentido contrario, bueno, la corriente tiene que ir hacia abajo, cosa que el pulgar me indique hacia la izquierda, como está ahí. ¿Eh? Entonces, la corriente acá en las espiras esta, en esta dirección hacia abajo. ¿Mm? Y bueno, y siempre, en todos los casos, se analiza de esa manera acá. En la segunda figura, el campo magnético tiene dirección hacia la derecha, porque ahí está el polo sur dibujado. ¿Sí? Entonces, en este otro, en la segunda figura que está acá, el campo magnético, el del imán, tiene esta dirección. ¿Sí? Que es como está representado acá. Eso en azul sería el campo magnético del imán. ¿Eh? Porque el polo norte estaría por acá. ¿Sí? Así que las líneas de campo dentro del imán van de sur a norte y por fuera del imán van de norte a sur. Así, entonces el campo del imán tiene esa dirección y sentido. Y como se está alejando, está disminuyendo. ¿Sí? El campo que atraviesa las espiras está disminuyendo. Entonces el campo inducido, que es el que está en rojo acá, tiene que apuntar en el mismo sentido que el campo que está disminuyendo. Y para eso, bueno, aplicando la regla de la mano derecha, nosotros ponemos los dedos hacia abajo, el pulgar me va a quedar apuntando hacia la derecha, como tiene que ser. Los dedos hacia abajo. ¿Sí? Hecho, en un transformador, después se analiza justamente por el sentido del bobinado, muy importante porque determina hacia dónde se produce el campo magnético en el núcleo de un transformador, es cuando se analizan las máquinas eléctricas. Y bueno, y acá abajo aparece algo. Claro, algo así, porque, o sea, el bobinado vos lo puedes hacer, por ejemplo, tenés el núcleo. Vos puedes hacer el bobinado así, pasa por atrás primero, después pasa por adelante, después pasa por atrás y después pasa por adelante, ¿sí? En este caso, vamos a poner una corriente así. Una corriente que circule así, que entre por acá y que circule así, te va a producir un campo magnético para acá, ¿no es cierto? Ahora, si vos lo bobinas al revés, sí pasa primero por atrás, después por adelante, después por atrás y después por adelante, una corriente que ingrese por el mismo borne te produce un campo magnético en sentido contrario. ¿Sí? Acá la corriente va así, va para atrás y va así, y acá la corriente va así, ¿sí? O sea, va por atrás, después va por adelante, por atrás, y termina saliendo por acá. Esta te produce campo magnético hacia la derecha y aquella hacia la izquierda. Por eso es importante el sentido, esto es a lo que me refiero con el sentido del bobinado. ¿Sí? ¿Este? La verdad que este no sé dónde está sacado. Este sí está en el... Sí. Este ejemplo, este dibujito, la verdad que no sé dónde está sacado.
Bueno, la ley de Lenz es cualitativa porque me da el sentido de la corriente inducida, ¿sí? No me da ningún número ni me permite calcular nada, únicamente me indica el sentido en que se induce la corriente. Y la ley de Faraday es cuantitativa porque nos da el valor de la FEM inducida. O sea, me permite calcular un valor. ¿Mm? Bueno, y vamos a ver uno de los casos, o sea, dijimos que siempre se va a inducir una FEM si variaba el flujo magnético que atravesaba una espira, ¿no es cierto? Y como el flujo era el campo por el área, por el coseno del ángulo, puede hacer que varíe el campo, como vimos recién, que el campo variaba porque el imán o se acercaba o se alejaba. Puede ser que varíe el área de la espira, eso es más raro, o se da cuando una espira está entrando en una región donde hay un campo magnético, como habíamos visto en la clase pasada, no sé si se acuerdan, ahí varía el área que es atravesada por el campo, o puede ser que varíe el ángulo entre el campo y el área, que es el caso como lo que se muestra acá, donde yo tengo una espira, el vector área de la espira estaría representado así, ¿no es cierto? Y el vector campo estaría representado así, pues iría del polo norte al polo sur. Eh, y si esa espira está rotando, va a cambiar el ángulo, este ángulo, que forman el vector área y el vector campo, ¿sí? Van a ir cambiando constantemente. Y es el principio de funcionamiento de los generadores, como les explicaba la clase pasada, ¿no es cierto? Porque yo pongo una espira rotando en el seno de un campo magnético y en la espira se induce una FEM. Una FEM que vamos a ver ahora es alterna. En la práctica, en realidad, el inducido, acá tenemos, el inductor viene a ser el imán, porque es el que provoca la FEM. Y el inducido viene a ser la espira que está rotando, que es donde se induce la FEM, ¿sí? En la práctica, en los generadores, el inducido, o sea, el que acá es la espira rotante, se lo deja quieto para poder sacar fácilmente la FEM de ahí. Si no, hay que emplear un dispositivo como el que está representado acá abajo, que son contactos deslizantes, ¿no es cierto?, que apoyan sobre unos anillos conductores, ¿sí? Mediante esos, ¿vieron los motores esos que tienen carbones, que se les llama? Que tienen carbones como los de las bordeadoras, por ejemplo. Los, ¿eh? También. Los carbones serían estas escobillas que están acá, ¿sí? Que en realidad son de un material conductor, es decir, tienen grafito, que es de alta pureza, que se vuelve conductor. Y eso apoya sobre unos anillos conductores. En realidad, en los motores, bueno, son una serie de chapitas que se llaman delgas del colector. ¿Sí? ¿Sí? Por la variación del flujo que atraviesa, claro, la espira. Es lo que dice la ley de Faraday. El flujo puede variar porque varía el campo, porque varía el área o porque varíe el ángulo. ¿Sí? Cualquiera de las tres cosas que varía, con una sola que varía, ya aparece la fe. Y bueno, acá lo que va a cambiar es el ángulo, básicamente porque la espira está rotando en el seno del campo magnético. Eh, entonces se pone, ¿no es cierto? El flujo era el producto escalar del campo por el área, o sea, era B por A por coseno tita, como está acá, B por A por coseno tita. Y lo ponemos al ángulo, lo ponemos en función del tiempo, lo expresamos en función del tiempo. O sea, nosotros sabemos que velocidad angular, omega, es ángulo barrido por unidad de tiempo. O sea, omega es tita sobre t, tita dividido t. De donde tita va a ser igual a omega por t, si espejo de ahí, ¿sí? O sea, el ángulo va a ser igual a velocidad angular por tiempo.
y me quedó un ángulo que es función del tiempo. Va a quedar como está acá. En vez de poner tita, pongo omega por t. ¿Estamos? Sale de despejar de acá. Porque velocidad angular, suponiendo que la espira gire a una velocidad angular constante, no sé si se acuerdan de física 1, pero bueno, velocidad angular es ángulo barrido por unidad de tiempo. Así como la velocidad en el movimiento rectilíneo, velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es desplazamiento sobre tiempo, ¿sí? En el caso de movimientos circulares, ángulo barrido sobre tiempo. Y bueno, de ahí despejamos el ángulo va a ser entonces omega por t. Y me quedó un ángulo que es función del tiempo, porque es omega, que es constante, pero por el tiempo. A medida que va transcurriendo el tiempo, este ángulo que tenemos acá va a ir cambiando, ¿sí? Y por lo tanto, el flujo es un flujo en función del tiempo, en realidad, ¿sí? Porque, como decíamos ahí, la variable es el tiempo. A medida que va cambiando el tiempo, va a ir cambiando el flujo, ¿sí? Porque va cambiando el ángulo, cambia el coseno y por lo tanto cambia el flujo. Y bueno, la FEM la obtenemos haciendo el número de espiras que tengamos, aplicando la ley de Faraday, ¿sí? Hacemos el número de espiras que tengamos por la derivada del flujo respecto al tiempo. La derivada del flujo respecto al tiempo. Y derivamos la derivada del coseno es menos seno, que con el signo menos que tenemos acá, se hace positivo, va a quedar el seno nada más, ¿sí? Después B y A son constantes, así que eso queda como está. Y después tenemos que derivar omega por t, porque estamos derivando respecto al tiempo, ¿sí? O sea, y coseno omega t es función de función. Derivamos primero el coseno, la derivada del seno, y después derivamos omega por t, cuya derivada va a quedar omega, que es este omega que está ahí, ¿sí? Entonces me quedó el campo, el área, que era lo que ya estaba, esos son valores constantes, la derivada del coseno, que es el seno, n que es de la fórmula, el número de espiras que es de la fórmula, y la derivada de omega por t, que es omega. ¿Sí? El menos, con este menos que está acá, de la fórmula, se hace más. ¿Sí? Y bueno, y ahí yo tengo esto que está acá, corresponde con lo que es la FEM máxima, porque, bueno, lo que es variable acá es el seno varía entre -1 y 1, cada función senoidal varía entre -1 y 1, ¿no es cierto? Cuando yo voy a tener la FEM máxima, cuando el seno valga 1, cuando el seno vale 1, voy a tener la FEM máxima, y me va a quedar justamente igual a n por el campo, por el área, por omega. Entonces la fórmula se puede escribir así, FEM máxima por seno de omega t. ¿Está? Y es una FEM alterna, porque es un valor máximo multiplicado por un seno, por una función senoidal. Si yo lo represento gráficamente, queda así, queda como está acá. Cuando el seno vale 1, me queda la FEM máxima. Y después, bueno, a medida que el seno va tomando valores, 0,5 por ejemplo, cuando el seno vale 0,5, me queda 0,5 por la FEM máxima, a la mitad de la FEM máxima, y así sucesivamente. Y por lo tanto voy a tener una función que varía senoidalmente, ¿sí? Y en definitiva voy a tener una tensión o una FEM inducida que varía senoidalmente, como es la tensión alterna que tenemos en los enchufes, ¿sí? Que tiene una frecuencia de 50 Hz, o sea, tenemos 50 de estos ciclos por segundo, la tensión alterna, ¿sí? Sí, así, por seno de omega t. ¿Eh? Y el máximo es esto.
el número de espiras del bobinado por el campo, por el área, por la pulsación angular o frecuencia angular omega. Es en realidad la velocidad angular a la que está girando la espira. ¿Sí? Uno calcula la Fem de cualquier punto, calculando al máximo por De omega t, ¿sí? Y ahí esa ecuación te muestra, ¿no es cierto?, que la FEM varía senoidalmente, varía según una función seno, porque es una constante por una función seno, te queda la función seno, con valores máximos que equivalen, bueno, al valor máximo que tenés de la función. ¿Eh? Y bueno, todas las centrales generadoras funcionan bajo este principio. Lo único que varía, como les explicaba yo la vez pasada, de una central a otra es cómo se hace girar el bobinado. ¿Sí? Porque una central eléctrica es el agua que pasa por las turbinas, y la turbina, el eje de la turbina está conectado al eje del generador y al que mueve la espira. En las centrales térmicas es una turbina de vapor, o sea, se calienta agua en una caldera, se produce vapor, el vapor se hace incidir sobre los alados de la turbina, de una turbina, pero de vapor en ese caso, ¿sí? Es como que soplamos los alados de una turbina de vapor, ¿sí? Se mueve el eje de la turbina y el eje de la turbina mueve el eje del generador. En un generador eólico es el viento el que mueve las paletas de la turbina eólica y el eje de la turbina es el que mueve el eje del generador, que sería el bobinado, las espiras estas que tenemos acá. ¿Sí? En una central nuclear, les explicaba la vez pasada, ¿no es cierto? Lo único que hacemos es utilizamos la energía nuclear para calentar el agua y producir vapor, pero después ese vapor incide sobre los alas de una turbina de vapor, y la turbina de vapor es la que se conecta al mismo eje del generador y es la que mueve el eje del generador. ¿Eh? Bueno, hay otros dispositivos en los que se usa la inducción también. Vieron que existe el interruptor diferencial. En caso del interruptor diferencial, lo que hace es censar constantemente la corriente que entra respecto a la corriente que sale. ¿Sí? En las instalaciones eléctricas domiciliarias tenemos un conductor de fase, se llama, que es por donde ingresa la corriente, y un conductor neutro, que es por donde retorna la corriente. Si no hay fugas de corriente, la corriente que ingresa al domicilio tiene que ser igual a la corriente que sale del domicilio. Si en algún momento se produce una fuga, que puede ser que por el hecho de que, por ejemplo, la parte metálica de un electrodoméstico tocó justamente el cable de fase, entonces hay una derivación de corriente a tierra, o peor todavía, puede ser que una persona metió un dedo en un enchufe, o tocó también, vamos a suponer que en el caso de un lavarropas que tiene las patas de plástico, en principio el chasis del lavarropa a lo mejor está en contacto con la fase, pero no hay derivación a tierra porque el lavarropa está aislado de tierra. Pero va una persona y lo toca, ¿sí? Y si no tiene zapatilla de goma o lo que fuera, la corriente pasa del lavarropa a la persona y de ahí va a tierra, ¿sí? Y lo que hace el interruptor diferencial es censar constantemente la corriente que entra con la corriente que sale. Cuando hay una falla de ese tipo, parte de la corriente se deriva a tierra y ya no son iguales las corrientes que entran, la corriente que entra con la que sale. Entonces, en principio, si la corriente que entra es igual a la corriente que sale y tenemos dos corrientes iguales de sentidos opuestos, el flujo total a través de la bobina esta es cero, pero si hay una diferencia de corrientes, ahí ya se va a inducir una FEM porque hay una variación de flujo, ¿sí? Hay una variación de flujo, ya va a haber un flujo resultante. En el momento en que se produzca la diferencia entre las corrientes y una variación del flujo, el flujo va a pasar de ser cero a tener un valor y se va a inducir una FEM en esta bobina detectora y va a disparar un interruptor. ¿Sí?
Sí. No, tiene que haber una derivación a tierra, ¿sí? Una derivación de la parte de la corriente que entra se tiene que derivar a tierra, se tiene que perder y no tiene que pasar por el interruptor diferencial. Ese sería el caso. Tenés otro dispositivo, que es la llave termomagnética. ¿Sí? La llave termomagnética te corta la corriente cuando hay una sobrecarga, o sea, cuando te consume de más un electrodoméstico que tiene una falla o lo que fuera, o porque bajó la tensión, si bajó la tensión aumentó la corriente, ¿sí? Y al aumentar la corriente se sobrecalientan los cables. En ese caso, lo que actúa es el interruptor termomagnético, que en realidad son dos interruptores en uno. El térmico, que te detecta cuando se calientan los cables, ese te corta, después que pasó un tiempo, digamos, se calentó el cable, te corta el cabo de cierto tiempo. Y después tenés un interruptor magnético que también funciona por inducción, que te corta cuando se produce un cortocircuito. ¿Eh? Que cuando vos enchufás, por ejemplo, algún aparato que fallado y te cortocircuito, se produce una pequeña explosión y se te corta inmediatamente. En el caso del corte por cortocircuito es inmediato. En caso del corte por sobrecarga, pasa un tiempo, digamos, hasta que se calienta el cable. Tiene que estar bien diseñado el interruptor para que te corte antes de que el cable se derrita, digamos, ¿sí? Una vez que llega a cierta temperatura. Bueno, pues las cocinas que cada vez se usan más, las cocinas de inducción, ¿sí? Las cocinas vitrocerámicas, que funcionan por inducción también. Necesitan que las ollas sean de material ferromagnético, ¿sí? Y tenemos una placa de inducción donde tenemos una corriente variable, entonces va a crear un campo magnético variable, va a inducir una corriente justamente en la olla, que al circular por la olla produce el calentamiento de la olla, ¿sí? Siempre que recuerdo esto, porque hay un ejercicio, pocos respondieron, siempre que aumenta la corriente que pasa con el dispositivo, eh, aumenta la potencia que disipa ese dispositivo y se calienta, ¿sí? Emite calor. Este, Dice acá que pasaba por la potencia cortocircuitado la resistencia. Si cortocircuito una de las resistencias, eh, la resistencia equivalente va a ser menor, porque en principio, recuerda que cuando cortocircuitábamos era como que hablábamos de una resistencia, ¿no es cierto? En principio, sin el cortocircuito, la resistencia equivalente era una dos más adelante. La corriente que circula sería la corriente B sobre la resistencia equivalente. Y bueno, pues ya no determinamos. Para hacer un cortocircuito, una de las resistencias es como que contar la resistencia equivalente es menor y la corriente, por lo tanto, va a ser menor. Porque la resistencia equivalente va a ser menor. Esta corriente va a aumentar. Si aumenta la corriente, aumenta la potencia. La potencia que puede Q es directamente proporcional al cuadrado de la potencia. Si cuadrado de la potencia se aumenta la corriente, la potencia disipada aumenta. Entonces, la aplicación. Bueno, después tenemos otro fenómeno de inducción también que se da cuando tenemos un conductor
que se mueve en el seno de un campo magnético cortando las líneas de campo. Acá no tenemos una espira, como en los casos anteriores, no teníamos un circuito cerrado. En este caso es un conductor nada más, ¿sí? Que se mueve en el seno de un campo magnético. Ahí tenemos un campo magnético que es entrante, ¿sí? Como lo muestran las cruces. Y tenemos un conductor, el conductor tiene que moverse con una determinada velocidad, como muestra ahí en la figura, y tiene que cortar las líneas de campo. Porque si no las cortas no se va a inducir esta fe. Que no las corta quiere decir que se desplaza, por ejemplo, paralelo a las líneas de campo. ¿Sí? En cortar de alguna manera las líneas de campo. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo tengo, si es y aparte, bueno, tiene que ser un material conductor para que se puedan desplazar las cargas, ¿sí? Acá vamos a tener cargas dentro de ese material conductor. Vamos a tomar en principio una carga positiva. ¿Qué le va a pasar a esas cargas positivas? Bueno, es como que tenga una carga que se está desplazando a una velocidad v en el seno de un campo magnético. Aparece una fuerza sobre las cargas, ¿sí? Que habíamos visto en la clase pasada, anteriormente, ya en otra clase. La fuerza sobre una carga que se mueve con velocidad v en el seno de un campo magnético se calculaba con esa fórmula. ¿Se acuerdan? Carga por velocidad por campo. Y bueno, y si aplicamos la regla de la mano derecha, o sea, ponemos los dedos en la dirección del primer vector, que es la velocidad, o sea, tendríamos que poner los dedos de la mano derecha así, con la palma en la dirección del segundo vector, que es el campo, o sea, y el pulgar me va a indicar el sentido de la fuerza. ¿Sí? O sea, la fuerza magnética sobre las cargas positivas va a ser hacia arriba y va a hacer que las cargas positivas se desplacen hacia arriba. ¿Sí? Las cargas positivas se van a desplazar hacia arriba y por lo tanto van a faltar abajo. Abajo va a quedar más negativo que arriba. Y es de cuenta que yo puse acá, es un poco como en el caso del efecto Joule también, ¿se acuerdan? El efecto Hall, perdón. Es de cuenta que yo puse acá una FEM, ¿sí? Porque acaba de tener un potencial negativo, acaba de tener un potencial positivo en la parte superior. Así que es de cuenta que yo puse ahí una fuente de tensión. Ahora, esto es muy parecido a lo que era el efecto Hall. ¿Hasta cuándo se va a producir este desplazamiento de cargas? Ocurre que simultáneamente a la acción de la fuerza magnética, cuando se van acumulando cargas positivas acá arriba y cargas negativas acá abajo, aparece un campo eléctrico. Aparece un campo eléctrico que va desde las cargas positivas a las cargas negativas. Y entonces voy a tener en juego dos fuerzas sobre las cargas. Sí, sí, le llamamos fuerza de Lorentz exactamente la suma de la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Sí. O sea, voy a tener dos, en cierto modo, en primera instancia actúa únicamente la fuerza magnética, ¿sí? Y eso hace que las cargas positivas se vayan acumulando en la parte de arriba. Y abajo me van a faltar cargas positivas, va a quedar más negativo. Y una vez que empiezan a diferenciarse las cargas, a producirse ese desplazamiento de carga, empieza a aparecer un campo eléctrico y por lo tanto una fuerza eléctrica. Y llega un momento en que se igualan la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, ¿sí? Tengo suficientes cargas positivas acá arriba que crean un campo eléctrico lo suficientemente intenso que hace que la fuerza... Acá están al revés porque está indicado solo una carga negativa, pero si fuera una carga positiva, esta sería la fuerza eléctrica y esta sería la fuerza magnética, ¿sí? Llega un momento que las fuerzas se equilibran, la fuerza magnética con la fuerza eléctrica. ¿Qué sería lo que está ahí? La fuerza magnética, que es Q por B, por el campo, por el seno tendría que ser del ángulo comprendido entre la velocidad del campo, pero acá suponemos que son perpendiculares, o sea, el ángulo es 90.
Me queda seno de 90, que es 1. Igual, y del otro lado está la fuerza eléctrica, que es carga por campo. ¿Sí? Ahí tenemos la situación de equilibrio. Y bueno, el campo eléctrico, o sea, acá se simplifican las cargas y queda que el campo eléctrico es velocidad por campo magnético. Esta deducción es tal cual lo que vimos en voltaje Hall, ¿sí? Aparece un campo eléctrico, asociado al campo eléctrico va a haber una diferencia potencial, ¿sí? Una vez que se equilibraron, que tenemos la situación de equilibrio esta, el campo eléctrico permanece constante, ¿sí? En la situación de equilibrio el campo eléctrico permanece constante, y cuando tenemos campo eléctrico constante, bueno, no sé si se acuerdan, pero la diferencia potencial la calculábamos así, es el campo por la longitud entre los puntos entre los cuales calculo la diferencia potencial. Vamos a suponer que calculo entre la parte superior del conductor y la parte inferior. Y bueno, el campo eléctrico, a su vez, como dice acá, es velocidad por campo magnético. Entonces reemplazo, en vez de poner campo eléctrico, pongo velocidad por campo magnético, por L. Y entonces aparece esta diferencia de potencial, que la puedo calcular así. Velocidad de desplazamiento del conductor por campo magnético por longitud del conductor. ¿Sí? Nada más que a esa diferencia de potencial se le llama una FEM de movimiento. ¿Sí? Es como, les decía, es como si yo hubiera puesto una FEM, una batería, por ejemplo, entre la parte superior y la parte inferior. O sea, vamos a dibujar acá. Como si yo hubiera puesto una batería acá. Este sería el borne negativo, digamos. Este de acá sería el borne negativo. Y este de arriba sería el borne positivo. Aparece justamente esa FEM. ¿Eh? O sea, en un conductor que se mueve en el seno de un campo magnético, no es una espira, como en los casos anteriores. Si fuera una espira, circula una corriente, pero acá no circula corriente, no circula corriente inducida, porque no tengo un circuito cerrado. ¿Está? Lo que aparece en este caso es una diferencia de potencial, básicamente. ¿Sí? Que se calcula así: campo magnético por longitud del conductor por velocidad con el que se mueve el conductor. ¿Estamos? Esto es lo que se llama FEM de movimiento. Para un circuito abierto, en ese caso sería. ¿Mm? Ahora podemos hacer una variación sobre eso, que es poner esa varilla, como en el caso anterior, pero en un dispositivo como este que tiene dos rieles conductores. Estos son rieles de material conductor. La varilla se desplaza haciendo contacto sobre esos rieles y tenemos un circuito acá que se cierra con un material conductor. Esta resistencia, bueno, está representando la resistencia de todo el circuito que me queda ahí encerrado, ¿sí? Acá también vamos a tener una FEM de movimiento, pero en este caso se forma un circuito cerrado y acá puede circular una corriente, ¿sí? Porque acá me quedó un circuito cerrado por el cual puede circular la corriente. Todo este trayecto está formado por material conductor. ¿Y cómo calculamos en este caso? Para este caso, para hacer la deducción, vamos a usar la ley de Faraday, que dice que la FEM inducida es igual a la variación de flujo en el tiempo. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que varía? O sea, el flujo en principio es campo por área por coseno del ángulo entre el campo y el área. Acá suponemos que el campo es entrante, como está representado ahí por las cruces. El ángulo entre el campo y el área no va a cambiar porque podemos tomar el vector área, sería como es el que representa
el área de la espira esta que queda formada acá, porque acá quedó una trayectoria cerrada para la corriente, como si fuera una espira. El área esta sería el área de esa espira, ¿sí? Y el ángulo este sería el ángulo entre el campo y la espira. Se lo puede tomar igual a cero, porque podemos tomar el área, el vector área en la dirección del campo. El vector área siempre es perpendicular al área, ¿no es cierto? Lo tomamos en la dirección del campo y el ángulo entre el campo y el área va a ser cero. Y esa varilla se mueve con velocidad v. ¿Hicieron? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia del flujo acá? El campo permanece constante. El área cambia. Exacto. ¿Sí? Y si la varilla se mueve hacia allá con velocidad v, ¿sí? El área, yo la puedo representar, el área yo la puedo calcular como L, que es la longitud de la varilla, que eso permanece constante. Pero por X, esta longitud que es así va a cambiar por esta X, ¿sí? Y el flujo sería B por A, por coseno tita, pero suponemos el ángulo cero, como decíamos, ¿sí? Entre el campo y el área, quedaría coseno de cero, que da 1. Y el área lo hacemos igual a L por X. ¿Está? O sea, L es la longitud de la varilla y X es variable. Entonces me quedó un flujo que es variable. Este flujo acá es variable. Es variable porque lo que cambia es X. Y la FEM sería la derivada del flujo respecto del tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿sí? Con el signo menos de la ley de Lenz. Entonces hacemos la derivada del flujo. El flujo es lo que vimos recién, el campo por el área, el campo por la longitud por X. Y me queda, en realidad el campo es constante, la longitud de la varilla es constante, la única variable es X, o sea que la derivada va a ser Bx respecto al tiempo. Y diferencial de X sobre diferencial de tiempo, eso es velocidad. ¿Sí? Así que la FEM me queda la misma fórmula que la anterior, pero deducida de manera diferente nada más. ¿Sí? La FEM inducida, en este caso, es FEM de movimiento para el circuito cerrado. Se calcula con la misma fórmula anterior, el campo por la longitud de la varilla por la velocidad. Era la misma fórmula que vimos acá. El campo por la longitud de la varilla por la velocidad. Acá, bueno, prescindimos del signo menos. Generalmente se la expresa como módulo a la FEM. El signo menos lo único que me da es el sentido de la FEM inducida. Pero el sentido lo solemos deducir en base a la ley de Lenz. Ahora vamos a ver cómo deducimos el sentido de la corriente y por lo tanto de la FEM inducida en este caso. Pero bueno, la FEM inducida se calcula así y la corriente, porque acá me quedó un circuito cerrado. ¿Sí? La corriente que circula por ese circuito, bueno, va a ser por ley de Ohm, la FEM sobre la resistencia, ¿sí? La diferencia potencial sobre la resistencia. Y la FEM, bueno, es campo por longitud por velocidad sobre la resistencia. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que está con sentido antiagrache? A ver, ¿y qué es lo que iría hacia la izquierda? O sea, si la corriente, esta sería acá ya está dibujada el sentido de la corriente inducida, pero eso es lo que hay que deducir en estos casos generalmente, el sentido en el que se tiene que inducir la corriente. ¿Y cómo lo deducimos? Con la ley de Lenz, ¿sí? Ahí ya está dibujado, pero vamos a deducir por qué es así ese sentido. En principio, el flujo que atraviesa esta espira, cuando la espira se mueve hacia la derecha,
¿El flujo está aumentando o está disminuyendo? El flujo que atraviesa esta espira aumenta, porque aumenta el área. ¿Sí? Entonces, la corriente inducida tiene que producir un campo inducido, ¿cómo? ¿En el mismo sentido o en sentido contrario al campo existente? Sentido contrario, porque se opone a la variación del flujo. ¿Sí? El flujo está aumentando porque aumenta el área. Entonces la corriente inducida produce un campo contrario al existente. Y para producir un campo contrario al existente, justamente la corriente tiene que circular así, en sentido antihorario, para aplicar la regla de la mano derecha, ¿sí? Ponemos los dedos en el sentido de circulación de la corriente, el campo va a ser saliente. ¿Ah? O sea, el campo inducido, el B inducido, acá dentro de la espira, es saliente. ¿Sí? Porque, o sea, si la corriente, por ejemplo, la corriente acá circula así, circula para arriba, ahí pongo el pulgar en la dirección de la corriente y los dedos me van a dar un campo saliente de este lado, del lado en donde está la espira, digamos. De este otro lado sería entrante, porque las líneas de campo son cerradas así. Pero me interesa del lado de la espira, o sea, acá. Ahí el campo va a ser saliente. Opuesto al campo que ya existía, que era entrante. ¿Se entendió? Sí. ¿No? Eh, Porque se tiene que oponer al existente. Porque dijimos, el flujo está aumentando. La corriente inducida se opone a la variación del flujo. Entonces va a producir un campo contrario al existente. Me repito, el flujo está aumentando, el campo inducido se opone al existente. ¿Sí? Entonces acá se tiene que inducir un campo saliente. Para que se induzca un campo saliente, la corriente tiene que circular así. Porque ahí aplicamos la regla de la mano derecha al revés, digamos, te ponemos el pulgar en el sentido de circulación de la corriente y los dedos curvados me van a indicar que el campo acá sale. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si la varilla en vez de desplazarse hacia la derecha, se desplazaba hacia la izquierda? O sea, con velocidad v, pero hacia la izquierda. Ahí el flujo que atraviesa la espira disminuye, ¿no es cierto? Porque disminuye el área. ¿Estamos hasta ahí? Entonces el campo inducido, ¿qué sentido va a tener? ¿El del existente o contrario al existente? El del existente. Y para que tenga campo en la dirección del existente, la corriente va a tener que circular hacia abajo, así. ¿No es cierto? Porque ahí si aplico la regla del mano derecha, pongo el pulgar hacia abajo, los dedos acá me van a producir un campo entrante. ¿Sí? Bueno, yo lo estoy haciendo acá en la pantalla. Pongo el pulgar en la dirección de la corriente, acá los dedos son entrantes. Ahí me va a producir un campo en el mismo sentido, para oponerse a la disminución del flujo. ¿Está? O sea, ahí, después, bueno, cuando veamos la práctica, vamos a analizar distintos casos de este tipo, pero siempre tienen que acordarse de esto. El campo inducido se opone a la variación de flujo. Hay un simulador, sí, los tengo acá, a ver. Pero para el viernes les voy a traer, no lo tengo instalado acá. Sí,
al concepto de inercia del flujo. Sí. Y, bueno, si lo asocias, si te viene bien la asociación, si te sirve. Sí. Pero lo pueden resumir en eso. Acuérdense de eso porque después cuando vayan a los libros, por ahí lo explica de otra manera. El, el campo inducido se opone a la variación de flujo. ¿Sí? Ajá. También la fuerza se lleva a la varilla, se lleva hacia la derecha. El campo magnético se queda hacia arriba. Esta es, esta fuerza que está acá es la fuerza externa que yo hago para mover la varilla. Es una fuerza externa, ¿sí? Que yo hago para mover la varilla con velocidad constante. Ahora, acá hay otra fuerza. Ocurre que se va a inducir también, una vez que aparezca la corriente inducida, que en la situación esa que está ahí en la figura, si la varilla se está moviendo hacia la derecha con velocidad v, o sea, se está moviendo hacia allá con velocidad v, una vez que aparezca la corriente esta, aparece una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque, bueno, por todo conductor por el cual circule una corriente y se mueva por el cual circule una corriente y esté en el seno de un campo magnético, sufre la acción de una fuerza magnética, ¿sí? Que se calcula, en ese caso, la fuerza sobre un conductor rectilíneo era igual a I por L por B. ¿Sí? Esto es producto vectorial. I por L por B. Una vez que aparece la corriente esta, fíjense que la corriente va hacia arriba, o sea, la corriente va así, el campo es entrante, este es el campo, esta es la corriente. Si aplicamos la regla de la mano derecha, o sea, ponemos los dedos primero en la dirección del primer vector, así, ponemos los dedos en la dirección del primer vector, con la palma hacia el segundo vector, que es el campo, el pulgar me queda apuntando hacia allá, el pulgar de la mano derecha. Entonces aparece una fuerza magnética en el otro sentido. ¿Eh? Hacia abajo. Si yo cambio el sentido de la corriente, que es lo que hicimos en el laboratorio, Me cambio. se puede hacer el lado. Claro. Por la fuerza magnética va a actuar en sentido contrario. Sí, porque lo que pasa es que si le cambias el sentido de la corriente, te cambia el sentido de la fuerza magnética. ¿Sí? Pues si tu corriente ahora es... Ustedes hacían circular una corriente intencionalmente, ¿sí? Y aparecía, se desplazaba el... Sí. Lo que pasa es que si yo ahora tengo una corriente que la hace circular así, ¿sí? Y el campo sigue siendo entrante, ahora si vos pones los dedos de la mano derecha, lo vas a poner así, con la palma hacia el segundo vector, o sea, hacia el campo, que va hacia abajo, el pulgar ahora te queda apuntando para allá. ¿Sí? Parece. Bueno, esto es entonces la FEM de movimiento en el caso de un circuito cerrado, ¿sí? Bueno, bueno, esto es lo que les comentaba, aparece una fuerza magnética, esta fuerza magnética que se calcula haciendo I por L por B, por el campo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver una cuestión respecto del campo eléctrico que aparece con la FEM inducida. O sea, cuando tenemos variación de campo magnético, digamos, hay variación de flujo, y siempre que tengamos variación de flujo, se induce una FEM. Si se induce una FEM, aparece un campo eléctrico.
¿sí? Pues una FEM es como una diferencia potencial, una FEM es como si yo pongo una batería acá. ¿Eh? Acá vamos a hacer en un conductor rectilíneo, como el que vimos hoy, que se indució una FEM. Se induce una FEM es como una diferencia potencial. Si aparece una diferencia potencial, porque este extremo es más positivo, este extremo es más negativo, aparece un campo eléctrico. ¿Sí? Siempre que aparezca una FEM, aparece un campo eléctrico. ¿Eh? Una FEM implica una diferencia potencial, por lo tanto tenemos cargas positivas de un lado, cargas negativas del otro, y si tenemos diferenciadas así las cargas, aparece un campo eléctrico que siempre va de las cargas positivas a las cargas negativas. Ahora, hay una diferencia fundamental entre los campos eléctricos que son provocados por FEM inducida con los campos eléctricos que son provocados por cargas en reposo. O sea, si nosotros teníamos una carga en reposo, habíamos visto en las primeras unidades, ¿no es cierto? Yo acá en un punto P podía calcular un campo eléctrico. Sí, por definición el campo eléctrico era fuerza por unidad de carga, fuerza eléctrica por unidad de carga, porque si yo tenía una carga positiva, por ejemplo, una carga que originaba un campo eléctrico. ¿Cómo determinaba el campo eléctrico que existía en el punto P? Y bueno, colocaba una carga positiva de prueba ahí, y ahí va a aparecer una fuerza de origen eléctrico, ¿sí? Por definición, campo eléctrico era fuerza eléctrica por unidad de carga. De este campo eléctrico, dibujamos las líneas de campo que eran radiales en el caso de las cargas, ¿sí? La característica de este campo eléctrico que era y de la fuerza electrostática esta es que eran conservativos. El campo y la fuerza eléctrica, debido a cargas en reposo, eh, son conservativos. Pero el campo eléctrico que aparece debido a la FEM inducida, ¿sí? Que aparece a su vez esa FEM inducida debido a una variación de flujo, ese campo eléctrico no es conservativo. ¿Sí? O sea, en principio vimos que una variación de flujo produce una FEM, como dice, una FEM inducida. ¿Sí? Esa FEM inducida, si tengo un circuito cerrado, va a hacer que circule una corriente. Si tengo un circuito cerrado como esta aspira, por ejemplo. ¿Sí? Si yo coloco una FEM acá, va a hacer que circule una corriente en ese circuito cerrado. ¿Sí? Si circula una corriente, quiere decir que hay movimiento de cargas, o sea, que hay un campo eléctrico. ¿Sí? En definitiva, el flujo magnético variable produjo una FEM y a su vez esa FEM produce una corriente. La existencia de la corriente implica la aparición de un campo eléctrico. En definitiva, hay un campo eléctrico generado ¿por qué? Por un flujo magnético variable. Este campo eléctrico, como les recalcaba recién, no es creado por cargas en reposo. Y ese campo eléctrico que es creado por un flujo magnético variable no es conservativo como el que es creado por cargas en reposo. El que es creado por cargas en reposo sí es conservativo. Este no. Ahora vamos a ver por qué. Para ver la deducción, digamos, en la FEM inducida aparecía por variación de flujo en el tiempo. ¿Sí? El trabajo, si yo quiero calcular el trabajo que realizo para mover una carga de prueba a lo largo de una espira, ¿sí? En definitiva, no sé si se acuerdan, pero habíamos definido como potencial trabajo por unidad de carga. O sea, potencial era trabajo por unidad de carga. Entonces de acá se puede despejar y decir que el trabajo va a ser potencial por carga. ¿Sí? Esto viene de la definición de potencial. Cuando vimos potencial,
lo definimos como trabajo por unidad de carga o trabajo o energía por unidad de carga. Lo mismo, se puede definir en función del trabajo o en función de la energía por unidad de carga, ¿sí? Entonces el trabajo se puede calcular haciendo potencial por carga. Acá el potencial está originado, potencial o diferencia potencial está originado por la FEM. ¿Sí? Entonces el trabajo lo puedo calcular haciendo carga por FEM. Bueno, y el trabajo también se define como fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? La fuerza que actúa acá sobre las cargas es la fuerza eléctrica, debido a la aparición del campo eléctrico. Que la fuerza eléctrica, en función del campo, la puedo calcular haciendo carga por campo, porque habíamos definido, como les dije recién, ¿no es cierto? El campo era fuerza por unidad de carga. Entonces la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces la fuerza eléctrica se podía calcular haciendo campo por carga. Trabajo, por definición, se puede calcular así. Es fuerza por desplazamiento, digamos, siempre. ¿Sí? La definición más general de trabajo se hace, bueno, en base a un desplazamiento diferencial, y después, bueno, sumo todos los trabajos a lo largo de esos desplazamientos diferenciales, sumatoria, en caso límite, se transforma en una integral. Esta integral está hecha a lo largo de una trayectoria cerrada, porque acá vamos a tomar una trayectoria cerrada, cosa que pueda circular una corriente, ¿sí? Entonces, para ese caso de la espira, el trabajo lo podemos calcular así. La integral de fuerza por desplazamiento. Este es un producto del tipo escalar, ya es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento, que sería cero, porque si yo tomo un desplazamiento infinitesimal así, ¿sí? La fuerza eléctrica tiene la dirección del campo, actúa en el mismo sentido, el ángulo es cero. Entonces, me va a quedar el módulo de la fuerza nada más por el módulo del desplazamiento, ¿sí? El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por coseno de cero, que es 1. Entonces queda nada más que la fuerza por el desplazamiento. Ahora la fuerza es fuerza eléctrica, lo podríamos calcular como campo por carga. Pero eso es constante, tanto el campo como la carga son constantes, lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda la integral del diferencial de L a lo largo de, vamos a suponer el ejemplo de esta espira, a lo largo de la trayectoria esta, que es un círculo. Entonces la integral de esa trayectoria cerrada va a ser igual a la longitud de la circunferencia. Va a ser 2pi por r. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que en el caso de las fuerzas eléctricas originadas por cargas en reposo, el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada, ¿cuánto daba? 0. Y acá no. ¿Sí? Eso me da la pista de que el campo eléctrico creado por inducción, digamos, por variación de flujo, no es conservativo. ¿Sí? Y bueno, de acá se puede deducir también una expresión para el campo, porque, bueno, trabajo, dijimos, se puede calcular como carga por campo, y trabajo vimos recién, es carga por campo por 2pi por r, ¿sí? Igualando las dos expresiones, se puede sacar que el campo es FEM, acá la carga se simplifica, ¿no es cierto? Es FEM inducida sobre 2pi por r. Y como deducción, por el hecho de que el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada no me da 0, ese campo eléctrico, que lo podemos calcular así, FEM sobre 2pi por r, no es conservativo. Es un campo inducido, a diferencia del campo que es creado por las cargas estáticas, la carga en reposo, y no es conservativo. ¿Sí? Y por último, el flujo del campo magnético era, bueno, B por A por el coseno
si el campo es perpendicular al área de la espira, el coseno es 1 porque sería coseno de 0. El área de la espira del ejemplo anterior es el área de un círculo, así que la calculamos haciendo pi por r cuadrado. Ese sería el flujo. Y la FEM sería la derivada del flujo respecto del tiempo, lo que pi y r lo suponemos constante, ¿no es cierto? Suponiendo el radio de la espira constante. Entonces me quedaría la derivada del campo respecto del tiempo, en definitiva, ¿sí? Esa sería la FEM, que nosotros pondríamos en la expresión anterior. Y esta sería la FEM, que lo podremos poner ahí en la expresión anterior. El campo era la FEM sobre 2pi por R. La FEM es la derivada del flujo respecto del tiempo, de acuerdo a la ley de Faraday. ¿Sí? Si yo reemplazo, en vez de poner acá la FEM, en vez de poner esta, pongo esta que está acá, se me simplifica pi, se me simplifica este pi, se me simplifica una de estas R con esta R que está acá, y me queda que el campo eléctrico, en ese caso, en el caso de la espira, es igual, lo puedo calcular haciendo R sobre 2, el radio de la espira sobre 2, por la derivada del el campo magnético respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que creó ese campo eléctrico? ¿Qué es lo que creó la variación del campo magnético? Ya lo habíamos deducido, digamos, siguiendo el razonamiento. Si tenemos un flujo variable, bueno, eso crea una FEM inducida, la FEM inducida crea un campo eléctrico, y ese campo eléctrico no es conservativo. Y acá se puede ver con esta fórmula que un campo magnético variable en el tiempo, que es lo que indica acá esta parte de la fórmula, crea un campo eléctrico. Pero este campo eléctrico es no conservativo, como decía. Bueno, vamos a dejar acá hoy, ¿sí? Después la próxima clase vamos a terminar de ver la unidad, el viernes. Bueno, y también para el viernes todas las dudas que tengan sobre teoría, anótenla y estamos. Sí.